El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y comenzamos esta jornada de miércoles con una entrevista muy importante. Llamen a todas sus amigas, todas las mujeres de todas las edades, desde muy pequeñitas, saber que el alma y el cuerpo están tan unidos, son una sola cosa, unidad sustancial, es el ser humano, de cuerpo y alma. Y todo lo que suceda al cuerpo afecta al alma y viceversa. Lo que afecta al alma afecta al cuerpo y se nota en la anemia, se nota en la tristeza, se nota en la depresión, en la furia, en la indignación y las afectaciones psicosomáticas. Queremos que todo mundo se entere que cuando dos personas o más cometen juntos un pecado es todo aquello que destruye la felicidad y la paz, eso es el pecado. Darle la espalda o destruir la felicidad y la paz. Siempre por separado cada uno de ellos paga las consecuencias. Siempre, o sea, se peca en comunión, en comunidad, no hay comunión ahí, sino hay como barunta, digamos, ¿no? Un conjunto de gente que pecan juntos y luego cada uno por separado sufre las consecuencias de ese delito o atentado contra la felicidad y la paz. Esto le pasa a las mujeres que han abortado. Ellas son víctimas de una ideología. Ellas, como seres humanos, intuyen que eso es un atentado a su propia felicidad y, sin embargo, justificando la acción porque están apanicadas, son extremadamente vulnerables en ese momento, atienden a la ideología que les propone el aborto entre un grupo, un equipo de gente que debería dedicarse a la salud y a la vida y que en este caso se dedican a la muerte y a provocar patologías mentales tremendas, de dolor tremendo. Pues ahí juntos cometen el delito y después la mujer se queda sola. Nadie de ese personal la acompaña a lo largo de su vida. En México hay una organización maravillosa que se llama Instituto IRMA, Asociación Civil, y es testigo en 15 años de las heridas en víctimas del aborto, mujeres que llegan hasta 30 o 40 años después de haber abortado a confesar con las especialistas en el tratamiento del síndrome posaborto que nunca han sido felices después de aquel momento. El embarazo dura 9 meses, el aborto dura toda la vida. Mari Carmen Alba, presidenta del Instituto IRMA, que tuvo la gran iniciativa de acompañar a las mujeres que han abortado en su duelo para sanarlas y reconciliarlas con la vida, está con nosotros. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Pues encantada, Tere. Muchísimas gracias y de entrada, pues muchísimas felicidades por 20 años, de los cuales 15 hemos tenido el privilegio de escucharte, de recibir consejos, de conocer este mundo de la comunicación que la verdad lo has hecho único y que pues hay que reconocerlo y nos sentimos privilegiados por haber estado 15 años de esos 20 muy cerquita de ti. Muchas y de gracias. Este público que te ha seguido por tanto tiempo. Pues realmente el motivo que hoy nos une es pues hablar de este tema, o sea, estamos también cumpliendo 15 años de escuchar qué es lo que pasa, cómo es la vida después del aborto. Bien has dicho que muchas veces las personas recurren a esta práctica, pues muchas veces presas del miedo, presas de un desconocimiento tremendo. O sea, es tremendo que ante una crisis lo que le siga es reaccionar, ¿no? Ante una crisis y ante una reacción no hay decisión. No hay alternativas, no hay opciones de ayuda, no hay ese acompañamiento y ahí es un tema que de verdad nos preocupa y nos interesa a ambas instituciones porque lo hemos vivido. Es una injusticia tremenda porque hoy por hoy no estamos acompañando a la mujer y al hombre en su maternidad y en su paternidad. Pareciera que les estamos dando un mensaje de que es algo de lo que tienen que avergonzarse, que es un tema a ocultar, que es un tema relacionado a la irresponsabilidad y que es algo que hay que esconder. Y es una de las cosas que hemos vivenciado. O sea, las personas que guardan silencio de su embarazo, de su maternidad, que recurren al aborto, siguen guardando silencio y siguen estando abandonadas.
Y ahí es lo que más nos preocupa. Claro, es una automarginación. Sí. Y nada peor que la automarginación. Sí, porque te vas destruyendo poco a poco, caes en situaciones de depresión, de angustia, de soledad, de una dificultad para vivir con esta herida toda tu vida, de relacionarte, afectan tus relaciones hombre y mujer, te cuesta mucho trabajo convivir con mujeres embarazadas, con ver niños en la calle de la edad que podrían tener tus hijos. Y esto es muy común a las personas que han recurrido al aborto inducido e incluso a personas que han perdido hijos de manera natural. O sea, hay un hijo al cual no conocí, probablemente no lo enterré, probablemente no le vi a los ojos, no supe qué era, y vivo con ese silencio, ¿no? Vivo con ese duelo, que bien lo comentaste, que pareciera que lo tengo que cargar, ¿no? Y ahí es algo que nos sobrecoge y nos motivó hace 15 años a abrir este espacio profesional, confidencial, libre de juicio, en donde quizá por primera vez hablas de lo sucedido, quizá por primera vez le pones palabras a tu Pero además sentir. han hecho una investigación previa muy a fondo de la psicología humana y de por qué es que especialmente el aborto provoca un duelo notable, distinto a todos los demás duelos. Ustedes investigaron cuál es la diferencia entre el duelo por aborto a todos los demás duelos, porque falleció un ser querido, porque rompiste una relación amorosa, porque perdiste una empresa. Y lograron atinarle a las particularidades del duelo por aborto. ¿Cuáles son esas diferencias? Mira, partimos de una realidad. Un hijo es un hijo, no importa la edad en la que lo pierdes, no importan incluso las circunstancias de su llegada, no importan las circunstancias en las cuales fue concebido. Es un hijo que deja una información a nivel molecular, a nivel celular fortísima. De hecho, es un fenómeno que se llama microquimerismo maternal, porque afirma que dos seres de distinto ADN, dos seres humanos, habitan el mismo espacio, sin perder su individualidad, sin perder su esencia. Eso es una maravilla. Y esa información queda dentro de la madre desde las primeras horas. Desde las primeras horas en que se da esa concepción, y esa información es mucho más fuerte que tu propia mente. Tu mente trata de olvidar aquello traumático, aquello que te hizo sentir morirte, porque aun cuando creyeras que estabas resolviendo un problema, mueres en vida, porque era tu hijo, y un hijo es un hijo. Un hijo pues no tiene nombre cuando lo pierdes. Es un hijo incluso aunque no lo ames. Así es. O sea, y la información biológica queda ahí, molecular ahí queda aunque no lo ames. O sea, no es una cuestión de voluntad, no es nada que ver con la voluntad y la inteligencia, es una realidad. Deja un vacío, es un vacío real. Y para muchos que estamos alrededor, pues quizá podemos pensar, hombre, si no lo conoció, ay, bueno, fulanita de tal perdió un hijo a tal edad, ella sí, esto sí es un dolor. O a perenganita se le murió su esposo. O empezamos a creer que existe un dolorímetro en donde se determina qué es lo correcto sentir o qué es lo incorrecto. El tema es aquí que es tu hijo. La muerte de un hijo no tiene nombre. Nadie se ha atrevido a ponerle un nombre porque es algo fuera, podríamos decir que incluso que es algo antinatural. Y que este dolor no es provocado por juicios, prejuicios, razonamientos, sino que es neurológico, es biológico. Sí. Llega un momento en tu vida en que lo percibes. Quizá al principio, como en toda crisis, después de que la resuelves, y digo entre comillas, porque lo que quieres es no vivir con esa angustia. Del embarazo te refieres. Sí, ese embarazo que quizá el problema no es el embarazo en sí, sino las circunstancias que están alrededor tuyo. Ajá. Ninguna mujer sueña con ser mamá en soledad. Ninguna mujer sueña con esa angustia de enfrentarte sola a esta maternidad. Y cuando se ve ante esa crisis y esa cantidad de problemas alrededor, lo que quiere resolver es el problema. Y el problema es que cuando tú te encuentras embarazada, con todos esos cambios hormonales tan fuertes, estás en una etapa muy vulnerable. Y si encima te dicen, decídelo ahorita porque corre tiempo, y si no lo haces, tu vida va a cambiar y no vas a ser feliz, y todas esas circunstancias que nos van envolviendo esta ideología de la que platicabas al principio, le creemos. Porque no queremos vivir esa crisis. Entonces damos el paso y reaccionamos. ¿Qué pasa después?
ese después puede ser muchos años después, efectivamente. En donde entonces al principio se evade, al principio se evade, sí. Casi siempre, ¿verdad? Casi siempre, porque somos humanos. A nadie nos gusta sentir dolor, a nadie nos gusta decir, chin, me equivoqué, no era ese el camino, no quería eso. En realidad, una niña así me lo dijo una vez, yo no quería que mi bebé muriera, yo solo quería deshacerme de un problema. Y eso es cierto. O sea, esa conciencia y esa claridad normalmente no la tienes. No quieres deshacerte de tu hijo, por supuesto que no. O sea, ella lo entendió años después. Ya viéndolo retrospectivamente, pudo darse cuenta de qué era lo que la llevó al aborto. Sí. Quería deshacerse de un problema, pero no tenía propiamente nada que ver con ese bebé. Y solo así, al llegar a la cuenta de eso, se reconcilia con el bebé. Cuando se enfrenta a esa verdad, a esa realidad, bueno, te desplomas. Y es cuando necesitas esa mano amiga, alguien que te diga, si te sientes mal es porque estás bien. Porque claro que hay bondad en ti, porque claro que no querías que esto sucediera. Y para eso estamos, ¿no? Y para eso estamos, para que hables, para que digas lo que piensas, lo que sientes, y que te des esa oportunidad de recuperar esa autoestima, esa dignidad que creíste perdida, eso que se rompió, y que te des esa oportunidad de ver con otros ojos la vida, ¿no? Que te des oportunidad de perdonarte a aquellos que también no te dieron la mano, que debieron de habértela dado, aquel médico que no te orientó, que no habló con la verdad y que obviamente para él era más sencillo hacerte un aborto que comprometerse contigo. No es fácil acompañar a una mujer que tiene un embarazo en crisis, y más si se encuentra sola, y más si tiene angustia, y más si tiene esa falta de redes de apoyo, ¿no? Entonces, obviamente esto nos compete a todos. Esto de las redes de apoyo es sumamente importante, porque una chica que se sabe amada y respetada por sus padres, es difícil. Es difícil para empezar que se embarace. O sea, porque no va a llegar a los brazos de cualquiera que no sepa acompañarla, que se embarace sin la garantía del acompañamiento del hombre, ¿no? Exacto. Independientemente de que esté casada o no, de algún modo ella no se atreve a entregar su corazón bendecido y amado por sus padres y hermanos, abuelos, tíos, primos, ¿no? A menos que este otro hombre represente ese mismo amor y sepa acompañarla. Pero si ella, por vulnerabilidad, por emergencia afectiva, entrega su corazón y su cuerpo a un muchacho que no la va a acompañar y la deja sola, pues la red de apoyo tuvo mucho que ver en eso. Por supuesto. Fue una causa de raíz que la aventó a los brazos de un hombre desconocido. Y ahí todos tenemos un pedacito de responsabilidad, todos, ¿no? Aquellos que no sabemos orientar, que caemos en ese juego de salir con embarazada, ¿cómo? ¿No? Como si el problema fuera el embarazo. Llegamos a creer que el problema es el embarazo, cuando esa es una respuesta natural a que sí funcionas, ¿no? A que tu organismo está perfecto y dio por resultado una nueva vida. Pero pareciera que hoy, en pleno siglo XXI, con la información que tenemos, nos sigue sorprendiendo. ¿Pero cómo se embarazó? Pues hombre, entre hombre y mujer siempre puede haber hijitos. O sea, siempre quiere decir que funcionan. Y aun cuando el problema es lo que está detrás, cuando llegas a pensar y que enfermedades de transmisión sexual y embarazo es lo mismo, cuando son un problema al cual hay que protegerse a toda costa, o sea, cuando caemos en ese juego es mucho más fácil que demos el paso hacia. Pero es muy frustrante cuando te das cuenta que tu vida sí cambió. Y sí cambió radicalmente. Claro, me pregunto, ¿cuántos de estos embarazos que luego fueron abortos fueron producto de una relación con todo tipo de herramientas disque para protegerse y no funcionaron? Más de un 90%. O sea, es un porcentaje muy alto. O sea, no existe. Y entonces esto prueba que sí funciona el cuerpo humano y que es más poderoso que todas las herramientas. Y que se defiende porque las leyes naturales son muy fuertes. Y aun cuando pongamos barreras, pues a veces las barreras fallan, son humanas, ¿no? Los humanos fallamos. La naturaleza no, es tan perfecta que claro que te grita. Algo, o sea, el cometido del óvulo y el espermatozoide es unirse cuando hay esa época fértil. Esa es su tarea. Y buscan, bueno, de verdad hemos tenido muchas experiencias de gente que consumía pastillas, usaba preservativo, incluso se había operado. Pasa. Y llegamos a creer que no va a pasar. Y lo más
difícil es que estamos como convencidos, sobre todo desde edades muy tempranas, de que el embarazo es lo último, y es imposible, ¿no? Entonces, en el momento que se saben que tienen una vida nueva, pues se bloquean por completo y dan ese paso, ¿no? Pero lo más frustrante es qué pasa después, y eso es lo que hemos sido testigos en estos 15 años. Vamos a un corte y nos platicas de los casos de varones que han llegado a caer en la cuenta de que dejaron sola a una mujer, a la que seguramente de lejos han observado y se han dado cuenta que la vida de ella es un desastre, un verdadero desastre. Y cuando ellos recuerdan que ellos mismos fueron y pagaron el aborto y la dejaron sola a su suerte, ella no pudo organizar un proyecto de vida porque se sintió indigna para siempre. ¡Qué duro! Cuando estos hombres caen en la cuenta, y bueno, ya nos vas a contar cómo ellos también van a la terapia contigo. Gracias. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y con todo respeto, con los pies descalzos, entrar al corazón de los varones que han abortado, así lo quiero decir, varones que han acompañado a la mujer al aborto y no a la vida, y que de pronto caen en la cuenta de eso y se asustan, se horrorizan de sí mismos, no saben cómo reconciliarse con Dios y cómo ayudar a la mujer a restaurar su vida. Mari Carmen, cuéntanos alguna historia de cómo pasa en los varones. Pues de entrada yo reconozco tremendamente a aquellos que han tocado la puerta de Irma, porque han sido tremendamente valientes. Tristemente, en la historia de nuestro país hemos sido muy ignorantes al creer que el hombre tiene que ser fuerte, insensible, un temple que no se doble con nada, ¿no? Y hemos podido aprender gracias a ellos que han
se han acercado a nosotros, de esa vulnerabilidad que también ellos tienen, ese miedo que ellos también experimentan, ese sentirse impotentes. Hay varios escenarios, te podrás imaginar. Hay quien acompaña a abortar, hay quien no se entera del aborto, hay quien y presiona. Que se entera después. O sea, todos, pues cada historia es única, ¿no? Y hemos conocido muchas historias de hombres que su primer sentir es, ¿quién soy yo? O sea, dejé de ser hombre en el momento que se fue mi bebé, en el momento que no protegí, en el momento que no proveí, o sea, puse todas las provisiones materiales, económicas, emocionales para acompañar a esa mujer, ¿no? A la que es mi madre de ese hijo, ¿no? He escuchado historias tremendas. Un chico me decía, es que dejé de ser hombre y me fui en la bolsa de basura junto con mi hija, ¿no? Cuestionas tu identidad. Así como la mujer cuestionamos nuestra identidad cuando vivimos una tragedia de esta naturaleza, el hombre también. O sea, ¿qué se esperaba de mí y no lo hice? ¿No? ¿Qué se esperaba de mí que yo no tenía en mi propio cuerpo esa nueva vida que me absorbe por completo? Porque así nos sentimos cuando estamos embarazadas, cuando las hormonas te juegan chueco y estás muy sensible y estás muy irascible y estás aterrada y estás con muchos sentimientos muchas veces encontrados. El hombre, al no tener ese privilegio, le cuesta también trabajo conectar con esa realidad y cae también en ese mismo juego de no vamos a poder, ¿no? Y emprende la huida. Ese hombre que emprendió la huida la paga muy duro después, porque se enfrenta a la soledad, se enfrenta a un silencio también terrible, a un no tengo permiso de lamentarme porque yo lo procuré. O sea, son muy duros, se flagelan, se lastiman tremendamente. ¿Cuántos años pueden pasar hasta que un hombre caiga en la cuenta de que abandonó a un bebé y a una mamá? Pues muchísimos. Todo depende, es que... ¿Cuál sí. es el más pronto que ha ido contigo? Bueno, pues inmediatamente, ¿no? Inmediatamente ha habido. Pues es que todo depende de la sensibilidad que tienes, también de tu propia historia, de lo que rodeó a esa historia. Cuéntanos de una historia de alguien llegado inmediatamente. Qué duro, qué duro. Hay una pareja, de hecho siguen juntos, que eso es único, es muy difícil permanecer juntos después de una situación así. ¿Cuántos se separan después de un aborto? O sea, 6 de cada 10 se separan después de un aborto, porque se generan muchas desconfianzas, ¿realmente me querías? Si realmente me querías, ¿por qué no quisiste al fruto de los dos? ¿No? Y eso es un sentimiento mutuo, muchas veces. Se culpan uno al otro. Claro, por supuesto, no me cuidaste, tú diste la idea, es que tú hiciste esto, seguro ya lo habías hecho antes. O sea, se vienen una serie de reclamos, a veces conscientes, a veces inconscientes, porque ¿qué es lo que esperas cuando hay amor? Que hay una respuesta, que me quieran completa. Si una niña me decía, es que él me engañó, él solo quería una parte de mí, no me quería con toda mi fertilidad, no quería el resultado de los dos, o sea, ese producto de los dos, ese fruto, no lo quiso, entonces tampoco me quiere a mí. Entonces, esta información es muy fuerte de enfrentarte cuando se te abren los ojos, y a veces se te abren los ojos inmediatamente cuando estás ahí mismo. Una niña que hace poquito llegó a nosotros, tenía 24, 25 años cuando fue su situación de aborto. Ella estaba muy convencida que era lo correcto. Ella había crecido con esa ideología de que pues viva la libertad, es lo mejor, te vas a sentir plena, que en el momento que estés lista vas a embarazarte. Y una cosa que me llamó mucho la atención, me dice, es que en el momento que los dos estábamos juntos, acabando de pasar el aborto, llorábamos sin control. Y yo decía, ¿por qué me sale agua de los ojos? O sea, ¿por qué tengo esta respuesta si yo estoy convencida que era lo mejor? Y bueno, él estaba destrozado. Ella se sorprendía de la manera de reaccionar de él. ¿Qué te decía él en esa terapia? Él tenía mucho coraje, decía, es que era mi hijo. O sea, no me permitió tener y abrazar a mi hijo. Y finalmente ella también lo percibió así, quizá un poco después que él, porque tenía una carga de verdad ideológica muy fuerte con la que ella estaba luchando. Decía, es que cuando entendí lo que había pasado, cuando me sentí deprimida, cuando ya no quería vivir, porque fue una depresión tremenda la que vivió, decía, es que
he vivido un engaño. O sea, es una frustración tremenda. O sea, yo luchaba por eso. Yo cabildeaba a favor del aborto porque estaba convencida que esto iba a liberar a las mujeres. Y cuando lo viví un engaño, decía, porque a mí me mintieron. Jamás me dijeron cómo me iba a sentir. Viví una gran mentira. Entonces, al momento que lo experimentas en carne propia, híjole, pues es devastador. Y decía, ¿a dónde voy? Bueno, ¿y con quién hablo? En este caso, esta pareja fue pronto porque se horrorizaron de inmediato, ¿no? Sí, fue Ahora, así. ¿el hombre que haya ido más tardíamente a la terapia? Pues sí. ¿De cuántos años? Muchos años después, 5, 10, 15. ¿Qué reporta ese hombre? ¿Qué reportaba? Fíjate que muchas veces, y eso nos pasa a todos, tú puedes estar como anestesiado durante muchos años. ¿Por qué? Porque no quieres tocar esa herida. Porque claro que no la quieres tocar, porque dices, ¿y si la toco yo ahora qué hago? ¿Y quién me va a ayudar? ¿Tengo derecho a ayuda? Porque llegas a pensar eso. Es tristísimo, o sea, como si no merecieras ayuda. Y todos la merecemos, como si nadie se equivocara, ¿no? Como si nadie tomáramos la puerta equivocada. Claro, todo mundo podemos resbalar de inmediato en cualquier instante. Entonces, hay elementos que te van a ayudar a detonar que algo sucedió. Y muchas veces pueden pasar años. Te casas, cambias de estilo de vida, te encuentras ante una nueva paternidad, en el caso de los hombres, y muchas veces ese es el momento que se detona todo. Y recuerdas y relacionas. Claro, yo me sentí así, y es que no hice esto, y ahora estoy aquí, y es que no me lo merezco. Y empieza ese debate interno tremendo. Entonces, sí puedes pasar evadiendo y racionalizando lo sucedido para no lastimarte. ¿Y qué reportaba que fue tardíamente a la terapia después de que ya casado con otra mujer, con hijos? ¿Qué reportaba? ¿Se sentía raro ante la paternidad? ¿Se sentía mentiroso ante la esposa? ¿Qué reportaba? Se sentía muy miedo de ser papá, tendía a sobreproteger ese bebé, porque decía, es mi oportunidad de ahora demostrar que sí puedo hacer algo bueno. Entonces, a veces es una raya muy delgadita entre el amor y la sobreprotección. O sea, disfrazas la sobreprotección de amor y más bien es un maltrato sin darte cuenta, porque no lo disciplinas, no lo exiges, porque te crees tan malo que no eres digno de atenderlo o de merecer su amor. Y son muchas cosas que se dan a nivel inconsciente, hasta que llegas y te das la oportunidad de unir. Por eso el papel que hace Anunciación, por eso todo el papel de periodistas y de gente muy honesta con esta realidad y que no se tapa los ojos y que de verdad se atreve a verla, es fundamental, porque gracias a eso llegamos antes. Podemos llegar a un momento en que quizá la persona está ante la encrucijada, está considerando o no, tiene miedo, pero al escuchar que la vida después del aborto sí te cambia, entonces quizá cambian de parecer. O una persona que acaba de vivirlo llega a solicitar la ayuda de una manera temprana y no después de reincidir. Porque claro, puedes vivir hasta más y más abortos, porque no lo entiendes. Por eso decía yo que estos hombres se habrán encontrado de pronto a la mujer a la que llevaron al aborto y se dan cuenta que ella no pudo organizar bien su vida, porque en muchas historias, cuando tú nos has entregado tus reportes anuales, se ven las estadísticas de mujeres que han tenido varios divorcios, que ya no pudieron tener hijos, que tienen depresiones, que cambian de empleo a cada rato. Sí. Historias muy difíciles de restaurar después de un aborto. Entonces me pregunto, los hombres cuando ven a esa mujer, pues claro, todo se despierta y quizás se despierta de una manera también desordenada, y si no encuentras ese espacio en donde puedes tratar de ordenarlo, pues te pierdes. ¿Y en qué consiste la terapia? Debe ser dificilísimo, porque no es solamente haber arruinado tu vida y tu identidad sexual como el hombre o la mujer, ¿no? Sino es haber arruinado la vida del otro. Pues mira, o participado en la ruina de la vida del otro. De algo que estamos convencidos, que el ser humano nada te determina. Y efectivamente todos podemos recomenzar. Podemos aprender de las crisis. Las crisis siempre tienen un regalo escondido, pero es muy importante que nos demos permiso de descubrirlo junto a alguien más. Debe entrar mucho la logoterapia para encontrar sentido a esa historia de vida desordenada. Es una de nuestras terapias favoritas. Sí. Tenemos voluntarios tanatólogos, trabajamos con gente profesional, psicólogos, tanatólogos, logoterapeutas,
tenemos un psiquiatra, o sea, gente que se ha comprometido y que está verdaderamente muy de acuerdo con la misión y que está dispuesto a escuchar aquello que quizá nunca hablaste. Es muy importante que se nos valide nuestro pensar y nuestro sentir, es nuestro. Nadie puede decirte, no sientas esto. Y no hay historias iguales, claro, cada historia es súper diferente. Y cada una tiene su regalo especial escondido y lo único que hacemos A ver, repítelo, esto repítelo, cada historia de dolor terrible, como puede ser la consecuencia de un aborto, tiene su, ¿qué dijiste? Tiene su regalo escondido. Su regalo escondido. Único. Y para nosotros es un privilegio grandísimo el ser testigos de eso. Hemos visto vidas transformadas, verdaderos ejemplos, gente valientísima, porque lo que hace es ser honesta consigo mismo. Y llega con uno, ¿quién es uno? ¿No? O sea, y que te cuentan su intimidad, te cuentan su vida, su dolor. Para mí eso tiene un mérito tremendo. ¿Cuántas veces nos creemos muy buenitos y ahí vamos por la vida y no reconocemos nuestros errores, que según nosotros son chiquitos, pero si no nos damos cuenta permitimos que se hagan gigantescos? Y las personas que se acercan a nosotros y nos dan esa oportunidad de acompañarlos y ser testigo de esa grandeza, bueno, no sabes de verdad cómo nos enseñan y cómo nos hacen disfrutar y encontrar un nuevo sentido a la vida. ¡Qué hermosura! O sea, es un tesoro, de ¡Qué verdad, hermosura! Sí. ¡Qué hermosura! Hay que descubrir el tesoro escondido detrás de cada historia de dolor, encontrarle sentido para luego entonces ayudar a otros a encauzar su vida de manera pues más hacia la felicidad, siempre ayudar a otros a que no se pierdan en el camino, a que no aborten la felicidad, a que, ¿no?, a que sean valientes, humildes, sencillos, que sepamos que la vida no está hecha de historias perfectas. La misma historia de la salvación está hecha de puras historias rarísimas, de personajes de lo más excéntricos. Que no te lo imaginas, que eran 1000 veces peor de aquello que sí, te imaginas y ahora son grandes santos, ¿no? Exactamente. O sea, realmente la valentía estriba en decir, sí tengo una herida, sí necesito ayuda, no puedo solo. Y ahí estás ya construyendo y reconstruyendo tu autoestima. Ese es un gran paso. Una persona que es capaz de hablar y decir, sí, me siento mal, sí tengo una herida, no sé por dónde. Bueno, ya tienes la mitad asegurada, te lo prometo. Ya tienes ahí. Y porque eres honesto, porque eres valiente, porque ahí está la autoestima verdadera. Y dime, dada la particularidad del síndrome posaborto que puede durar tantos años y que es muy difícil de atender y tiene toda una estrategia especializada en ello, usando herramientas de la logoterapia, la tanatología y otras, ¿ya tienes representaciones en otros estados del país? ¿Estás entrenando gente? Sí, tenemos pequeñitas, muy valiosas, por cierto, en Puebla, en Querétaro, en Guadalajara, en San Luis Potosí. O sea, hay gente muy valiosa que se ha capacitado con nosotros. A nosotros nos interesa replicar el modelo de atención, que más personas especialistas de la salud mental, clínicas, instituciones, conozcan este modelo para que puedan detectar cuando alguien trae una herida de esta naturaleza, sean capaces de acompañarlos para que puedan ir poniendo las demás cosas en su sitio. Eso es parte de nuestro sueño, o sea, ir replicando, ir compartiendo esta experiencia, esta riqueza, pues que de verdad nos cayó del cielo y que haya más gente, que aprendamos, y los que nos escuchan, que aprendamos y dejamos en la basura el juicio. ¡Qué bueno! El juicio es lo que nos destruye, sí. O sea, nos creemos, como poseedores de la verdad total. O de la pureza extrema. O de la perfección total, ¿no? Sí. Y no nos damos cuenta que con esos señalamientos podemos hacer que una persona se pierda y que pierda su vida y que la vida de sus seres queridos también quede verdaderamente lastimada. Entonces tenemos todos una responsabilidad gravísima. Desde que vemos una mujer embarazada, desde que nos enteramos de un chico que embarazó a alguien, e incluso cuando nos encontramos a alguien que está sufriendo por la pérdida de un hijo, ya sea de manera natural o inducida, ¿qué caramba nos creemos? O sea, tenemos que darnos permiso de escuchar más allá de las palabras.
y estar a disposición de quien lo necesite. Excelente. Y además nunca olvidar que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gracia es la alegría, la bondad, ¿no? Y encontrar esa paz, esa paz que todos yo creo que nos merecemos, ¿no? Así es. Entonces, por favor, los que nos escuchen, los invito a que nos llamen, que nos escriban. Tenemos ahí ya los datos de Irma. Queremos ser eso, denos esa oportunidad, ese voto de confianza. Queremos escucharlos, queremos acompañarlos en este proceso y que sepan, no están solas, no están solos. Nadie venimos solos a este mundo, caray, no podemos ser excepción. Y para eso estamos las instituciones, para eso está Anunciación, para eso está Irma. Esa es nuestra razón de ser. Felicidades, ¿no? Te agradezco enormemente. Felicidades por este 15 aniversario. Nosotros 20 años de trabajo informativo y desde el principio, desde que ustedes nacieron, les hemos seguido la pista y seguiremos informando siempre su gran beneficio social. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias a ti. Son un tesoro, de verdad, gracias. Felicidades. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.